¡Ay, qué bonito! Hola, hola. ¡Ay! Ah, tremendo, gracias. Amo. Está bien padre este. ¿A dónde te lleva? Al Instagram. A huevo. Ah, Pero, buenísimo. pero así solo parece como de algún dealer o así. Sí, Está buenísimo. Así. tachas. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast que tanto queremos Connie y yo. Gracias por seguir con nosotras. Oficialmente somos empresa hoy. Hoy fuimos a Hacienda. Sí, hoy fuimos haciendo. Fuimos a Hacienda, ya tenemos firma, ya tenemos fiel. Es lo que, mira, todo el mundo llega y me dice así, ay no, qué horror, es que ser adulto y ser adulto y ser adulto. A ver, si quieres ser millonario, Tienes que ser. no puedes no tener fiel. Yo lo que digo siempre es, estás enojado con el SAT porque no sabes administrarte, no porque el SAT te esté chingando, porque en realidad Exacto. te están dando ese IVA. Ajá. Si tú lo administras Pero es bien. correctamente, al contrario, tienes saldo a favor. Exacto, entonces hoy estamos más cerca de ser millonarios. Felicidades. Muchas gracias. El podcast de hoy es una idea de Connie. Sí, amo. ¿Sí? Entonces la voy a dejar a ella que ella introduzca todo y de la dinámica de inicio. Y recuerden que este podcast no termina cuando termina. Ujú. Realmente termina con un extra que solamente tienen nuestros suscriptores estrella, que Ujú. pueden checar la dinámica aquí abajo. Pero bueno, Connie, ¿Qué huele? tu podcast. Tengo miedo de que es así tu podcast. Hoy quiero que hablemos, bueno, tenemos una invitada de lujo que la verdad no recuerdo desde hace cuántos años te conozco, pero hace muchos años te conozco. 12. Más o menos. 10 años. Más o menos. Y siempre te conocí, Cristian, como desde la parte industria, ¿no? Y hace unos años, bueno, creo que todos dentro de la pandemia vivimos un proceso súper denso de qué chingados estoy haciendo con mi vida. Y de ahí surgió el podcast y quiero pensar que, ya nos explicarás, pero que de ahí también empezó el que estoy haciendo aquí, yo lo que quiero hacer es esto. Y empezó este proyecto, a ver si se alcanza a ver, música, donde genuinamente se está hablando de salud mental en la industria de la música, donde genuinamente se está dando información que a mí me ha dicho un chorro de cosas que yo necesitaba escuchar y que supongo que a muchas personas también. Entonces de eso vamos a hablar hoy. Nos tardamos, ¿no? En tener Bienvenidos al podcast de la industria de la música, donde no hablamos De de la salud de mental. la salud mental. Siempre es un tema... a ver, hay gente que siente que es un tema como muy cliché, ¿no? Ya Ujú. es como, ahora todo el mundo habla de la salud mental. Ujú. Pero, o sea, hoy, todas las conversaciones que tuvimos hoy de nuestros colegas tienen que ver con algo sobre falta de Atención. atención a la salud mental. Oye, yo creo que tengo como un reverb ahí todo raro. No sé si soy yo. Yo yo me siento refrigerador, pero no sé si es normal. Yo te escucho perfecto. Ah, entonces está bien. Yo escucho muy bien. Yo así de... Empezando por ahí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar por acá. He visto también cómo ha crecido el proyecto, su podcast y la verdad muchas felicidades, muchas gracias por invitarme. Y ahorita que estaban hablando de podcast, bueno, más bien, a propósito del podcast, una de las búsquedas principales de la gente, por ejemplo, en plataformas como Spotify, cuando buscan podcast es justamente de salud mental, es lo principal ¿Neta? ahorita. ¡Qué cabrón! Sí, justo. Es que, a Tal ver, cual. Estamos en el lugar indicado. sí, pero sí, yo siempre he tenido la duda. ¿Qué es salud mental? ¿Qué es salud mental? Ujú. Pues tal cual el estado óptimo de bienestar, tal cual de cualquier situación que tenga que ver con la mente y las emociones. Ok. O sea, diciéndolo de forma muy... Ujú. Porque al final es como, ay, estoy triste, voy a buscar podcast de salud mental. Y es como, no. O sea, yo siento que ya llegamos a un discurso y a un diálogo de la salud mental en donde sí necesitamos entender que es algo más profundo. Totalmente. Y ahorita lo bueno de todo esto es que hay mucha gente hablando de, ¿no? Desde hace ya un buen rato, ¿no? Pero el asunto es que como pues tenemos esta cuestión de las redes sociales donde pues prácticamente cualquier persona tiene acceso a un micrófono y a una cámara
y a decir, bueno, y a hablar, ¿no? Entonces, pues hay mucha, pues también ahorita ya estamos en un punto en donde se está, no en una cuestión de desinformación, pero de exceso de información en donde no necesariamente es, por decirlo así, científica. ¿No? Porque también está esta cuestión, o sea, ahorita ya llega mucha gente, es que vi en TikTok que esto y esto y esto y esto, entonces como me puse a pensar en qué onda conmigo, entonces se me hace que tengo TDAH. Y tengo cáncer. Ajá, y tengo esto y esto y esto, Sí. pero es como de amigos, el diagnóstico viene de una persona profesional. Está bien que te puedas identificar con eso, porque también para eso ayuda el poder empatarte con otra persona y también el hecho de poder escuchar como un podcast que hable de eso, porque también te puede dar un acercamiento a entender qué es lo que te pasa, pero no se puede quedar ahí, justamente Claro. ahí es ya lo siguiente es el accionar y buscar pues un apoyo profesional y justamente un entendimiento, un diagnóstico si es necesario, ¿no? Y abriste consulta, entonces. Dejaste de trabajar como en una major y abriste consulta. Sí, fíjate que desde antes, justamente en la pandemia, en la pandemia fue 2020 y hasta ese entonces yo tenía cerca de unos 10 años de no ejercer mi carrera porque soy psicóloga clínica, ¿no? Entonces, tal cual fue irme de Monterrey y llegar a la Ciudad de México olvidándome de todo completamente y de que no, o sea, tal cual acá en el inicio del camino del héroe. Ese fue mi inicio de dejar todo atrás y tal cual fue incluso pues empezar de cero trabajando en cuestión de comunicación digital, redes sociales y una cosa me llevó a la otra hasta que terminé trabajando directamente en la industria de la música, pero pues fue negar también como mi propia identidad, porque pues eso es de donde yo venía y tal cual es mi profesión, tal cual, ¿no? Entonces, justamente llega la pandemia y pues estábamos encerrados, empiezan a haber muchas situaciones evidentemente de salud mental y justo de ahí me nace esta cuestión de es que necesito hacer algo, o sea, no me puedo quedar acá nada más, ¿no? Y más todavía trabajando en esto, viendo también las cosas muy particulares que nos toca vivir en esto, y es de, híjole, o sea, no me puedo quedar así de brazos cruzados. Y no fue tal cual como trabajar directamente en eso, en la industria, sino más bien mi primer como acercamiento o mi regreso a la psicología fue, todo bien, fue justamente, empezaron a surgir estas líneas de atención en línea perdón, líneas de atención electrónicas, pero justamente de atención psicológica pues justamente porque no estaba esta modalidad presencial. Y ahí fue donde me encuentro con dos asociaciones civiles feministas. Una de ellas ya no existe, pero era una red de psicólogas feministas y la otra es una que se llama Cruces por Rosas, que de hecho una de las fundadoras es de Colombia. Y ahí fue como mi regreso, tal cual. Y fue atendiendo a mujeres violentadas, porque ¿qué sucedió en la pandemia? No solo mujeres, evidentemente, sino hubo muchas personas que por el encierro tuvieron que estar conviviendo 24/7 con sus agresores. Entonces, pues evidentemente había ahí algo que hacer, ¿no? Y eso fue como regresé a esta cuestión y desde ahí también comenzó esta cuestión de ok, estoy haciendo esto, estoy regresando, pero quiero hacer algo dentro de lo que estoy trabajando, ¿no? Porque pues también mi formación, que viene más desde la parte como de humanidades, no tanto como del negocio en sí, o que hay mucha gente que trabaja en eso que viene, o bueno, aquí hay de todas las profesiones, ya ahorita ya se estudia la carrera, ¿no? Pero pues vienen de otros lados donde no precisamente la parte, digamos, humanista está presente, ¿no? Entonces justamente dije que desde mi ángulo creo que yo puedo como aportar justamente, ¿no? Y no solo pensando en los artistas, sino en todas las personas que formamos parte de esto, ¿no? Yo tengo una pregunta y bueno, decides entonces abrir la consulta, tarde o temprano te lleva a, ok, voy a dejar esto que estaba haciendo para dedicarme a la psicología 100%, darle un enfoque también dentro de la industria. Si tuviéramos un medidor de nivel de estrés que estabas viviendo en el trabajo que tenías a el que tienes ahora, ¿cómo se vería esa...? No, pues totalmente disparar. Es que eso está muy cabrón. Muy cañón. Pero es que también está esa cuestión de
Pues bueno, de entrada ya sabemos cómo funciona esto, son horarios, tú sabes a qué hora entras, no sabes a qué hora sales, Ajá. no nada más es entre semanas si te toca hacer chamba de oficina, sino también los fines de semana. Hace poquito justo hablaba con una amiga y hablábamos de estos cambios porque teníamos rato de no vernos y le decía es que yo no los veía, antes yo no salía con ustedes porque yo no era dueña de mis fines de semana y fue por muchos años. Entonces ahora es como de, güey, ya puedo decidir qué hacer el fin de semana o a dónde me voy de vacaciones. Obvio, no que no pudiera antes, pero pues siempre era esa cuestión de siempre hay algo. Sí. Y no, pues hasta en un mes, 2 meses. Y la típica frase, no puedo, tengo show, pues sí. Ah, sí. Ajá, Un tote bag que diga. Sí. No puedo ajá, tener show. exacto. Pero no, nada que ver, nada que ver. Aparte, justo en pandemia, fui de esas personas privilegiadas que pudo trabajar en casa. Mm. Entonces, pues yo me sentía tan a gusto ahí con mis gatitos en mi casa, todo bien tranquilo y trabajando, o sea, trabajando lo mismo, pero en casa, ¿no? Entonces, ahora lo veo como una bendición de otra vez estoy trabajando aquí Sí, y estoy manches. tranquila, mis tiempos, mis cosas, yo soy mi propia jefa, pero esa tranquilidad justamente no la cambio por nada. No, Está para muy nada. cañón. Es que ese es el tema. Porque, por ejemplo, y ahí es donde me gusta no romantizar la industria de la música. 100%. Exacto. Porque es en algunos puestos, no estoy generalizando y no estoy también diciendo que todos, En todos. en todos los puestos, no. Pero en algunos puestos muy cotizados, el balance vida-trabajo no existe. Y es un dilema, porque tú como director, directora, jefe, project manager, lo que sea, pues esperas que tu equipo de trabajo pueda rendir lo suficientemente bien como para poder compartir resultados que beneficien el proyecto, ¿no? Pero a veces algo tan sencillo como poder descansar un fin de semana completo o poder ir a cenar con tus amigos un viernes en la noche o cosas así, son privilegios que mucha gente no sabe que son lo máximo y mucha gente en la industria por estar en ese puesto que se les metió en la cabeza que ese era el puesto que tenían que tener, ya no lo pueden disfrutar. Entonces es como un tema muy extraño porque exacto, ¿qué tanto nosotras mismas, Connie y yo, en Bingo, romantizamos la industria de la música y luego qué tanto 100%. también la misma industria, los mismos managers y los mismos productores, los mismos artistas la hacen como, es que es un privilegio trabajar aquí y nunca trabajas ¿Pero a un qué día de costo? tu vida, pero ¿a qué costo? Una de mis mejores amigas, Marien, cumplió años y invitó a... Tenemos un chat que se llama el Aquerrale. Ajá. Aquelarre. Y Ustedes nos lo invitó... dijeron, ¿por qué lo repetí? Nos invitó a celebrar su cumpleaños en Tepoztlán, creo que era, o Cuernavaca, Uf, qué rico. en algún lugar. Y yo me sentí tan mal de no poder ir que... Pero siempre tengo este dilema, o sea, siempre tengo este dilema. Y ya me cansé de pensar que es porque... Claro, es que estoy trabajando para un bien mayor, claro que sí, estoy trabajando para el desarrollo de este proyecto y de este otro proyecto y de este otro proyecto y como hablábamos antes de empezar, ¿y dónde está el desarrollo de tu proyecto de vida? Exacto. ¿Dónde? Ayúdanos. Yo lo tengo en un cajón metido ahí, encerrado, y lo veo, y con mi pareja que lo veo de 9 de la noche a 10, que ya me quedo jetona, o sea, ¿sabes? Es como... Pero te puedo abrazar. Sí, pero también puedo abrazar una almohada. O sea, ese no es el punto. El punto es dónde está la vida, o sea, de qué sirve dedicarte 100%, uno, al trabajo de otras personas, 2, dónde estás construyendo lo tuyo, 3, dónde está tu nivel de descanso. Esta mañana, o sea, también me cayó perfecto este podcast porque esta mañana me pasó de esas noches que sientes que cierras los ojos y ya los tuviste que abrir. Ay, qué horrible. Y que te despiertas increíblemente cansado, pero Claro. sabes que tienes que hacer un putero de cosas y que esa noche te vas a desmayar trabajando porque hay un montón de pendientes. Entonces yo pensaba, ¿hasta cuándo uno toma la decisión de aguantar? O cómo te nivelas. Y lo estábamos hablando antes de empezar. Como es que
en ningún lado en la industria de la música, cuando firmas un contrato con una major o firmas un contrato con un artista o whatever trabajo empieces a hacer, uno, te dicen cuáles son realmente tus responsabilidades Ujú. y dos, tienen en cuenta tu vida para el trabajo. Malfico. Una de las Bien. reglas que yo tengo en mi empresa, digo, no soy perfecta y probablemente puedo mejorar en esa parte, pero sí es estar constantemente al tanto de cómo se siente mi equipo. Si empiezo a notar que alguien flaquea, la primera pregunta es, ¿quieres platicarme algo o quieres checar algo? ¿Quieres que yo te den algo o quieres tú proponerme algo? Un poco para también empoderar en caso de que sea lo necesario para ellas o ellos. Si necesitan días de break, los pueden tener cuando quieran. Pueden trabajar de donde sea en cualquier parte del mundo. Y nos ajustamos a los tiempos de cada quien. O sea, por ejemplo, si Mariana el otro día llegó y me dijo que se iba a formar 3 días antes para Lana del Rey, para mí, que ella vea a Lana del Rey es como una de las cosas que puedo decir, a huevo, lanza los días que quieras. Tú nomás entrégame esto, y yo te ayudo en esto y esto, pero ve. Pero sí, yo sí procuro que Malfico sí tenga... Bueno, fuera de Malfico, yo creo columna. que... Ay, ¿por qué Sí, me están ensucié? contados. Yo creo que con una mano podemos mencionar los proyectos que realmente se preocupan por las personas que están trabajando en su Sí, proyecto. sí, y en su mayoría, mientras más dinero gana la empresa, menos enfoque en eso creo yo. Pero bueno, cuenta. No, es que, bueno, tantas Sí, cosas que flashbacks hablar de al Vietnam, respecto. así ahorita. ¡Qué bueno! Porque... No, claro, pero ahorita pensaba en cómo justo, y ahorita mencionabas eso al inicio, ¿no? Como esto de hablar de la salud mental, ¿no? Todo el tiempo que sí, ya, ahorita ya puede considerarse un cliché, pero el hablar, ¿no? Pero ya estamos en un punto en el que ya no nos podemos quedar solamente en el hablar de la salud mental y su importancia, sino, ok, ya sabemos que es importante, y luego, ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue? ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué modificaciones tenemos que tal cual hacer en nuestro trabajo, en nuestras empresas, para que justamente el capital humano, como le dicen, malamente, Súper. pues pueda ser, puede sonar muy rosa, pero que sea feliz haciendo su chamba. 100%. O sea, que haga su jale chido, justo, y que tenga, que la gente entienda y sienta que sí le importa como persona a la empresa. Eso, por un lado, y lo otro, pensaba justo en el tema de este rollo de hablar tanto de la salud mental, porque justo, o sea, las majors hablan de eso, y es como cumplir con esa cuota moral o social, pero aplicarlo hacia adentro, y a quien no sepa esto, y si sí hable más al respecto, hay, digamos, a nivel legal, las empresas están obligadas ya a encargarse o a hacerse responsables de la salud mental de sus empleados, y esa es la NOM 035. Y de muy mala manera me di cuenta que eso es algo que se lo pasan por el arco del triunfo aquí en México. Sí. Pero si la gente se pone las pilas en ese sentido, pues eso le puede exigir a su empresa, tal cual, a que lo hagan, ¿no? Y están obligados justamente a que todo el tema del bienestar de los empleados sea una realidad. Pero el asunto es que mucha gente no lo sabe, y también las empresas se aprovechan de ese desconocimiento, ignorancia de la gente para justamente no hacerlo. Claro, o sea, claro. Y además también, aunque estamos lo digo creo que todos los podcasts, aunque estamos en una de las industrias más importantes, la industria de la música en México es una de las más importantes del mundo. 100%. Para el desarrollo de artistas, latinos. Mundiales, sí. Muy poco se habla y muy pocas sindicatos, casi, no sé si haya, no hay, de la industria que se encarguen de procurar el bienestar de la salud mental de la gente que trabajamos en la industria. Entonces, realmente está cabrón. O sea, yo me pongo en la posición de cuando yo empecé en esto, ¿no? Obviamente cuando yo empecé en esto, lo último que me pasaba por la cabeza es qué va a pasar cuando esté trabajando horas extra. ¿Cuántas son las horas que debería trabajar a la semana? Cuando empiezas a perder amistades porque ya no las ves y creen que es porque no las quieres. Sí. Entre una cadena de cosas que suceden justamente por estar en esto. Pero pues justamente lo que hablamos hace ratito era de que este trabajo o esta industria
hay una línea muy delgada que se cruza y que no la vemos. No es nada más hacer una chamba y trabajar, por ejemplo, no es lo mismo trabajar para una marca de coches que a mí me tocó en su momento, de cerveza o lo que sea, sino aquí estás trabajando con personas y con arte, ¿no? Entonces, la línea para también separar justo de lo que es personal a lo que es del trabajo se pierde, porque si en el mejor de los casos, si eres alguien que le gusta la música, porque en este pedo hay gente que no le gusta, Claro. y es una realidad, pues es muy fácil decir, no hay pedo, pues sí, no descansé, tengo 2, 3, 4, 5, 6 fines de semana sin descansar, pero me invitaron a este concierto de tal artista que trabaja acá, que acaba de entrar a la agencia, bueno, voy, ¿no? O bueno, se te hace fácil justo, va, que no, pues es que voy a tener un invitado en tal festival y va, bueno. Y tus cosas, o sea, por ejemplo, algo de lo que yo me quejaba antes era es que ya ni siquiera es tener tiempo para echar la hueva o ir a hacer otra cosa, sino para poder lavar la ropa. ¡Claro! Sí. Para poder hacer mi vida, Para para pasear poder al perro. dormir, exacto, para poder Sí. estar con mis mascotas, o sea, Sí. ese tipo de cosas. Entonces es una línea que se rompe muy fácil. ¿Cómo empezamos a cambiar esto? Es que nada más regresando tantito, es que Merlina, toda esta semana ha sido muy pesada para mí, ya he tenido que salir muy temprano de mi casa y Merlina ya de plano ya... Te odia. No, se va a su camita donde se despide, porque se va a despedir, porque se va a su cama. Se va a su cama así, desde la mañana ya se va, él se duerme. Y yo así de, ay, chale. Ya sabe que la Ya sabe. olvida. Pero bueno, ¿cómo lo podemos cambiar? Mira, obviamente una de las razones por las cuales estás invitadísima a cuando quieras a estas charlas tiene mucho que ver con que nadie nace sabiendo las cosas, ¿no? Ujú. Y como dices, hay una saturación de información en las redes sociales. A mí, por ejemplo, mi algoritmo me traicionó y me empezó a decir que yo tenía TDA. Ay, a mí también. Ajá. A mí también, sí, a todo el A mundo. todo el mundo, ¿no? Es Entonces de yo llegué moda, con ¿no? mi Todos somos terapeuta súper neurodivergentes. así de... todos somos eso, yo sí tengo... No, De hecho, no quiero yo sí, ver. o sea, ahí sí, diagnosticada sí, porque soy disléxica. Que entra, Me impresiona que eres disléxica. soy muy, muy disléxica. Pero eres, o sea, Connie es perfecta en la chamba. Todo está bien, todo Pero está... porque pasa por muchos ojos. O sea, si entras al principio Pero de eso los es bueno, procesos, ese es un proceso muy bueno en general. Bueno, si entras al principio de mis procesos, con festivales, sobre todo donde hay muchas horas, ¿pides que alguien te ayude? pido que alguien me Ah, ayude súper porque de repente con esto está al revés, o esto es esto, esto es esto. Mi Pero eso hermana está es chido. perfecta en cachar eso. Pero está chido. Bueno, a lo que voy es que justo es, y yo llegué con mi terapeuta y yo le dije, oye, a ver. Creo que tengo... Y me dice, no tienes. O sea, te he tratado casi 6 años, no tienes, no te preocupes. Pero si te da paz, busca ejercicios para gente que tiene TDA para trabajar, ¿no? O sea, ¿qué recomendaciones les dan? Y me ha servido, o sea, realmente eso sí me sirvió mucho porque mucho tenía que ver como con las notificaciones a ciertas horas, bloques de trabajo de enfoque, qué como antes, si tomo café, si no tomo café, cositas que resultan ser tonterías, pero que después hacen una gran diferencia. Total. Pero a mí me ayudó mucho que mi doctora me dijera, no tienes. Claro, además Ajá. no es lo mismo tener un trastorno de déficit de atención a tener rasgos. Ajá, exacto. No es lo mismo, ajá. Entonces, ahorita que tenemos este tipo de conversaciones en donde ya no solamente es como cuida tu salud mental, ¿no? Sí. Sino tú qué podrías recomendar a personas que ahorita trabajan en la industria como la conocemos, o sea, la hardcore, la de labels, la de promotoras grandes, que ya se empezaron a dar cuenta que su vida su vida es de alguien más. ¿Qué recomendaciones les podrías dar para empezar a observar? Sí. Ajá. Pues tal cual, justo el autoconocimiento. Y ojo, no viene el autoconocimiento solamente de ir a terapia, porque hay gente que puede buscar también como eso a partir de lo espiritual, por ejemplo, ¿no? O del deporte, ¿no? Por todo este tema de la exigencia física, toda esta cuestión, ¿no? Pero que justamente, digo, si pueden hacer todo eso está increíble porque hacer un trabajo integral, pero justamente el empezar a trabajar consigo mismo, escuchando su cuerpo, cómo funciona, la intuición, tus creencias y evidentemente pues si puedes y tenemos la oportunidad o el privilegio de poder ir a terapia, ¿no? Porque también no toda la gente lo puede pagar y también incluso hay gente que no lo puede pagar y a lo que puede acceder es justamente a un podcast, por ejemplo,
O alguien, o justamente algún profesional de la salud mental que, bueno, no puedo pagar ir a terapia ahorita, pero pues bueno, lo sigo y veo lo que me comenta y los consejos y todo eso, ¿no? Pero definitivamente es el tema del autoconocimiento, porque si no tenemos eso, pues cómo vamos a saber qué necesitamos. Claro. ¿no? Es que ese es el primer Y paso. normalizas. Además. O sea, el tema para mí de las cosas más fuertes es normalizar mi vida como está y entonces justificar mis excesos. ¿En qué sentido? No tengo un fin de semana libre de aquí hasta marzo del próximo año. Está Literal. muy fuerte eso. Eso Está muy fuerte. está muy fuerte. O sea, tengo Navidad y Ay, yo es- todavía así de, pero Navidad. Pero si sale, o sea, ¿dónde yo voy a poner ese límite conmigo misma? Porque me ha pasado de, sí tengo esas 2 semanas, a huevo. Pero estoy haciendo Baidora. Entonces Vas a usar esas voy a usar esas para 2 hacer semanas Baidora. para avanzar Baidora. Y si llega un show de esos de, Connie, te damos $1,000 y ven a Tulum y corre 5 shows para Año Nuevo. Lo voy a pensar. O sea, ¿dónde? Pero es que ese es Uno un círculo empieza- vicioso. Porque desde lo que yo observo es que según yo eso es un círculo vicioso. Y a ver, sáquenme de mi creencia. Existe de tu parte tuya de Connie. Te la estás mamando, sí. Sí. No. Existe una necesidad o una justificación. O sea, tú necesitas o decirle a todo el mundo que estás ocupadísima. Ujú. O sea, tú necesitas decirle a la gente, o sea, tú necesitas oírte diciendo que estás ocupadísima, o tú necesitas demostrarle a alguien que estás A ocupadísima. mí misma. Ajá, exacto. Porque buscas Bienvenidos a mi terapia. cosas para seguirte demostrando eso. Es que más bien el pedo es que recién estoy empezando a conocer mis límites. Ajá. O sea, todo lo que antes para mí era, estoy cansada, ahora es como, claro, estoy cansada porque acepté esto, Ya. esto y Ya. esto. Entonces estoy entendiendo que tengo que poner límites. Entonces... Pero es que no son límites. Por ejemplo, Espera. espérate. Entonces, lo que está pasando es que, como yo me crié en una casa donde tengo que ser la mejor, única, excelente, máxima, o si no, no estoy haciendo bien las cosas, necesito tocar fondo para sentir que estoy justificando el decir que estoy cansada, ¿sabes? O el decir que necesito... Por lo menos sabes qué pedo. Pero ahí estoy, o sea, y Ajá. esa es la parte del La autodescubrimiento. conciencia. Sí, La sí, sí. conciencia. Y ajá. Ahora toma la decisión, ¿no? Ahora hazlo. Ujú. Pero yo siento que si se hablara más de toda esta sensación o incomodidad que puede generar el estar constantemente chambeando y normalizáramos el hablar de eso desde un lugar de podemos mejorarlo en vez de solo quejarse, porque también hay mucha gente que solo se queja y ya. Ujú, ujú. Ahí es donde siento que empezaría el cambio. O su personalidad es quejarse. Porque, por ejemplo, yo estaba leyendo un libro que se llama Mindsight, se llama. Y porque me sé todos los libros. O sea, todos los libros de manifestación y derivados de... Increíble. Me lo sé. Es que para mí eso es mi terapia en las mañanas. Qué chido. O sea, Ujú. para mí es como... Ay, ¿qué tanto es tantito? No, pero ya te mantengo, ya te puedo dominar el frontal cortex y cómo todo ¿En eso. serio? Ya. Pero bueno, porque justo uno de los temas de ese libro es, tú, o sea, ¿tú qué tendrías que hacer para trabajar menos? Tener, uno, enfocarme en mis proyectos personales más. Ujú. Porque si les echara los huevos que se requieren, podrían generar lo que yo necesito para vivir tranquila. Ajá. 2, entender que no todo es lana. Que ese es mi pedo más grande. Ese es mi pedo más grande. O sea, sentir el miedo de soltar algo porque entonces cómo voy a tener esa estabilidad que tengo, de la que gozo ahorita, ¿no? Y eso me pega duro. Pero es que ambos son inalcanzables. No, con los Porque no proyectos puedes que dejar tengo- de trabajar. Exacto. Exacto, te estás poniendo objetivos inalcanzables, Constanza. O sea, es a lo que voy. O sea, pues,
Muchas veces, ejemplo perfecto, gracias. Muchas veces es como, es que sí, perfecto, voy a hacer ejercicio, voy a tratar, voy a hacer tratar. Pero si en nuestra cabeza tenemos la pinche necesidad y necedad de decir, es que todo el tiempo estoy ocupadísima. A veces sí, no, a veces sí te explotan en la chamba. Y el problema quizás es no poderle decir a tu jefe, güey, neta te estás mamando. Que obviamente no se lo digan así, por favor. Pero a veces sí también viene de nosotros este workaholismo tóxico 100%. que nosotras mismas alimentamos y es horrible. Volvamos al tema de ser mujer. Oh, bueno. No, bueno, y aparte hay otra cosa bien importante, está la cuestión neuroquímica. Y está también la adicción a las sustancias en ese sentido. Entonces, en este sentido, el estrés, la sensación de estrés que se empieza a segregar ahí, por ejemplo, el cortisol, la cortisona. Hay personas que son adictas a eso y yo fui una de esas personas. ¿Por qué? Porque desde muy niña estuve acostumbrada a estar en ambientes demasiado estresantes. Entonces mi estado de alerta estaba al pedo todo el tiempo. Entonces llegó un punto en que, madre, estoy tranquila. No, pero necesito hacer algo. Vamos a hacerla de pedo. No sé qué, vamos a hacerla de pedo. Ajá, a ver, mis pero mails. justo Sí. para que eso se empiece a segregar y, bueno, ya estoy puesta. Esto lo conozco. Pero el asunto es que llega a un nivel ya ni siquiera de conciencia o de control, sino ya es un rollo interno de tu cuerpo de donde ya te está pidiendo tener esa sensación. Y está bien cañón eso My también. problem, exactly. Porque aparte también, Bienvenidos a la terapia de Murphy. tú también. 100%, Tú vives en la neurosis. No se puede tratar solo de mí. O sea, mi dermatóloga me dice, siempre que voy, o sea, me acuesto y me empieza a echar como el botox y toda la madre y empieza como de, a ver, cuéntame, ¿qué hiciste en estos 2 meses que no nos vimos? No, pues hice esto, viajé, no sé. Me dice, ¿qué? Güey, o sea, yo sí vi a mis papás, fue mucho en 2 meses y yo, Perdón. ¿qué se siente? O sea, ¿qué se siente tener ese tiempo? Me da mucha Pero es que hay gente curiosidad, que güey. tiene ese tiempo y no lo usa para eso. Independientemente de eso, o sea, estamos hablando de una industria que un poco te orilla, Bueno, eso te sí. obliga y no te permite tener una opinión diferente, porque cuando tienes una opinión diferente, es que no estás involucrado con el proyecto, No te interesa. es que no te interesa, es que yo pensé que podías hacer la chamba de esta y esta persona, entonces como que es una no te importa industria lo suficiente. puta. Ajá, o sea, son las 4 de la mañana y te quieres ir a dormir, ¿no te importa este festival? Y es como, no mames, o sea, estoy cansada, güey. Entonces, ¿dónde y cómo se cambia eso? Desde estos lugares como son los podcasts, desde las juntas que tenemos con nuestras oficinas, en las aulas, ahora que estoy en la docencia también. Afortunadamente las generaciones nuevas Traen otro chip. ya traen otra mentalidad y yo lo que me he estado encargando, digo, apenas tengo un trimestre dando clases, pero una de las cosas que hablaba con los alumnos era esta cuestión, justamente, aquí no van a escuchar nada que justamente de romantizar la industria. Yo les voy a decir tal cual las cosas como son y la gente que voy a invitar para que profesionales de la industria les van a hablar al chile. Nada de, ay, wow, increíble, la farándula y todo esto, sino pues tal cual de la realidad, ¿no? Sí. Y pues definitivamente eso es bien importante. Un golpe de realidad, un bañito de humildad, como dice mi novio. Sí, y aparte, a ver, por ejemplo, ejercicio. Recuerda una situación, sin trauma, ¿no? Recuerda una situación No voy a en la llorar. que tú tuviste esa oportunidad de poder decir, enough. ¿Cuándo fue? Cuando sabía que no iba a tener el tiempo para trabajar con Ceso Neón y lo hice. Y lo hizo. Y lo hizo muy bien. Sí, lo hice muy bien, porque Gran siempre banda. lo hago muy bien, o sea, me queda claro que soy muy buena en lo que hago. O sea, Y lo es hace muy como bien. ¿Y sabes qué amé? Perdón, paréntesis. Que cuando conocimos al manager, lo primero que me dijo, así de, Connie es la mejor. Connie es lo máximo, es increíble. Todo mundo nos Estás la alimentando, recomendó. estás Ah, huevo, qué alimentando chido. mis heridas de necesitas que todo el mundo te diga que No. eres la mejor. De aprobación. Pero es que es, a ver, vamos a ponerlo en este... Balanza. No, Perspectiva. perspectiva. Ujú. Ok, un festival.
masivo, festival increíble, banda enorme, así de bla, 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 bla. Una banda chiquititita que nunca ha oído absolutamente nada de nosotras, del otro lado del mundo, literal. Y el hecho de que ellos te hayan dicho que lo haces excelentemente bien, siento que para mí... Coreanos, ¿eh? Yo no dije, perdón. Para mí es más valioso para el estatus de tu trabajo que trasciende fronteras a una banducha que te trata mal, pero ahí estás. Es que Perdón. ahí es donde uno tiene que Necesitaba empezar a... sacarlo. Ahí es donde uno empieza a medir la balanza, porque por ejemplo, yo sabía que podía decir no, decidí decir que sí. ¿Por qué? Porque lo hice a través de Índigo, que es una empresa mía, que estoy desarrollando, bla, bla, bla. En este momento mi conflicto es, 1, darme cuenta que tengo que soltar cosas. De hecho, voy a ir a terapia la otra semana para ver, ok, ¿qué chingados tengo que soltar? Porque tengo miedo a soltar cualquier cosa en este momento. Yo sé para dónde va la respuesta, porque no siempre sabe para dónde va la respuesta, pero necesitas Hasta a yo veces sé, que otra persona hasta que yo te sé. lo diga. Entonces, ese miedo y entender que, ahí sí hablando espiritualmente y energéticamente, en el momento en el que yo esté alineada con mi propósito mío personal, no importa el soltar cosas, porque el universo va a nivelar y va a compensar y de repente ese dinero va a llegar por otro lado, ¿sabes? Justo. Y necesitas hacer espacio para eso. Ahora créetelo, en muchos Connie. sentidos, ¿no? Espacio de tiempo, espacio energético, espacio bla, 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 en tu cabeza, 100%. para que pueda entrar eso, si no, pues, ¿cómo? O sea, entra. no hay forma de... Ujú. Cuando tuve una experiencia traumática con la exnovia de mi novio y ¿se apagó? No, sigue grabando. Es medio... Y entonces como que estuve obsesionada, o sea, con ese trauma cabrón por años, o sea, por años, güey. Y el día en el que decidí soltarlo, mi vida dio un giro de 180 grados. Así, güey. ¿Cómo era? Ah, Como en la escuela. Pero ¿cómo era la...? hasta que no estuve lista genuinamente para decir oficialmente a partir de este momento me vale verga, seguía generando esa energía y no le daba espacio a lo nuevo. Pero justo fue en el momento en el que tú decidiste que era el momento. ujú. Vaya, Por fue favor, que es redundancia. el momento, por favor. Porque justo, o sea, pues sí, el Bendito sea el alrededor se momento. puede dar cuenta, incluso hasta tú puedes tener conciencia de eso desde antes, pero en el momento en el que tú decidas que es tal cual cuando debe suceder va a pasar, no si te están forzando, no si te dicen bla, 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 ¿no? ¿Qué- Pero porque la responsabilidad es tuya, tal Claro. cual. Ujú. ¿Qué tan Responsabilidad. importante como jefe, project manager, líder de proyecto, manager, whatever? Artista. No, o sea, bueno, sí, pues, depende del nivel del artista en la jerarquía de la empresa. ¿Qué tan importante es que ese personaje sepa eso? Y le dé prioridad para su equipo de trabajo. No, pues, Siempre. súper importante. Pero es como, encuéntrate. ¿O cómo? Porque, por ejemplo... Es que cómo se genera ese discurso. Pues mira, de entrada también está esta parte de, pues, a ver, o sea, bien dijeron hace ratito, no nacemos naciendo, o sea, no nacemos sabiendo, ¿no? Ujú. Pues bueno, ok, ¿qué pasa? Pues está la formación continua, ¿no? Y dentro de eso, pues también está que cada uno, sobre todo si tiene gente a su cargo, pues tiene una responsabilidad y tiene responsabilidad también de formarse en ese sentido. Claro. Por ejemplo, ahorita es súper básico que todas las personas que nos encargamos o que trabajamos en esto, la gente que tiene personas a su cargo, quienes hacen giras, tengan, por ejemplo, conocimientos básicos, por ejemplo, de primeros auxilios psicológicos, para saber detectar ciertas cosas. Si bien no te hace profesional de la salud mental, ni tienes que serlo porque si no te interesa, Ujú. pero al menos como que tengas más afinidad para detectar, híjole, Ujú. Aquí está pasando esta algo. persona está como medio rara o está diciendo unas cosas raras desde hace tiempo o está tuiteando cosas bien raras, hasta cosas que, y ojo, no se trata de estar estoqueando a la gente y estar interpretando todo el tiempo lo que hacen, Mm. pero sí hay que estar observando, ¿no? Y más vale ser un poquito intrusivo, y no lo digo en mal sentido, a dejarlo pasar. Por ejemplo, pasan estas cosas, a mí me pasó hace un par de años de empezar a ver uno de mis artistas publicar cosas como muy de
pues tal cual yo ya no quiero estar aquí, ya no vale la pena esto, bla, 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 y es de, caray. Pues, o sea, esas son llamadas de atención. Que vaya a hacer algo o no, ya eso es otra cosa, pero no lo puedes dejar pasar porque a lo mejor nada es puro pedo. No, o sea, Sí. hay cositas que pasan todo todo el tiempo y que si tenemos un poquito más afinada como esta cuestión de la percepción y esas cuestiones te puedes dar cuenta, ¿no? Entonces, pues justo, o sea, respondiendo a esto, pues de entrada no es nada más ir y decir, sino también uno tener como ese trabajo en sí mismo, ¿no? Sí. Y en lo personal, en cuestión de terapia o lo que hablamos hace ratito, o la cuestión profesional de formarte en ese sentido, ¿no? Porque pues ahí, pues sí, justo está esta parte de cursos de liderazgo, cómo ser buen jefe, bla, 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 y pues ahí está esa parte donde pues no es nada más el saber dar instrucciones o tener una comunicación asertiva, Claro. sino también poder tener este trato más humano con la gente con la que trabajas, ¿no? Sí. Y así también no va a caer en, ¿cómo decirlo? Como al vacío algo que tú les puedas recomendar, porque de entrada saben, si es que trabajas de esa manera, que si eres alguien, un empleador, jefe, manager, lo que sea, que sí le importas, ¿no? O que le importa esa persona, ¿no? Sí. Entonces puedes tomar de ese consejo, ¿no? Quizá, ¿no? Pero pues debe de haber también una chamba de mucha confianza mutua, porque si no, no se puede trabajar, ¿no? Por un lado. Y por el otro también eso provoca que haya apertura para que la gente pueda acercarse a ti, jefe, o lo que seas, y de, oye, me está pasando este rollo. Claro. Digo, en el mejor de los casos, o sea, pasa eso y también hay gente que no lo habla, pero también hay que tener, como les digo, ese olfato, esa visión de, híjole, aquí hay algo que no. Y eso lo puedes detectar desde la productividad. O sea, no me está entregando lo mismo, no estamos generando la misma lana. Algo está pasando, Claro. ¿no? Y eso también, perdón, No, justo ahorita pensaba en algo, que es algo que también como que lo traté de enfocar cuando trabajaba, digamos, en la parte del management y en general como en la oficina, es, ok, esto no va a dejar de ser una industria, ¿no? Y sí está el tema de los números, el dinero, bla, bla. Ok, eso no va a dejar de ser, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? Pero, ¿qué tal si nos hacemos un enfoque diferente? En vez de estar presionando a la gente para que produzca, ¿qué tal si te encargas de que justamente se la pase chido en su trabajo o procurar su bienestar para que eso justamente es una cadena de cosas que se va haciendo una bola de nieve. Sí. Si tú procuras a las personas y te preocupas por su bienestar, porque tenga todas las herramientas y formación para hacer su chamba, porque también es otro tema, que además de no tener una descripción de nuestra chamba, tampoco nos forman, tampoco nos capacitan, o lo hacen como muy por encima, pero no se aseguran de que eso suceda. Asumen que tú llegas sabiendo qué hacer. Exacto, pues ¿qué pasa si justamente te enfocas en la persona y evidentemente va a ser una persona feliz haciendo su chamba y va a tener los mismos resultados, incluso hasta más? Claro. Pero si estás desde otro lado, más como justamente meramente negocio, pues sí es muy desmotivante, porque también te sientes como un número más. Claro, 100%. El problema es, tú como, a veces luego a mí me ha pasado que yo sobreempatizo y luego no sé diferenciar entre vamos a hacer las cosas más cómodas para que pueda hacer las cosas bien y esto no está funcionando. Entonces creo que también es importante encontrar como líder de proyecto una set de reglas, ¿no? Ah, claro, totalmente. Esto es lo que espero de ti y esto es lo que estamos... Y este es el espacio que tienes para hacerlo. ¿Lo puedes hacer? Lo puedes hacer. ¿Qué necesitas de mí? Yo cómo puedo apoyarte de la mejor manera para que estas reglas se cumplan. Pero creo que sí, por ejemplo, en mi chamba, en mi empresa, yo pequé de ser mamá pollito durante muchos años. Eso es ¿no? súper tóxico, ¿no? Súper. Entonces yo era la que cuidaba que todo que estuvieran bien, que todas tuvieran dinero antes que yo. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Sí, aquí está. O sea, y llega un punto en que tampoco yo sabía cómo decir, esto es una empresa, ¿no? O sea, tenemos que traer números, si no es un capricho, si no es no sé qué es. Pero creo que también es muy importante como líder
no caer en esta onda de yo soy el mejor jefe del mundo porque los dejo hacer lo que sea, les doy no, lo que para sea. nada. Tienen sus retiros, tienen sus vamos, les compro todas las comidas, shalala, shalala. Tienen salud mental, tienen terapeuta 24/7 disponible para ellas y ellos. Pero no hay resultados. Ya No, sabes. y para eso deben quedar bien claros los compromisos y las Ujú. reglas, y no nada más el compromiso de ellos para con la empresa, sino también que cómo se compromete la empresa con ellos. Ujú. Y eso generalmente no lo escuchamos. No. Si es como que sí, o que tú me exiges esto, me estás dando estas herramientas, bla, bla, pero ¿cuál es tu compromiso, jefe, conmigo? ¿No? Manager con artista también, Ajá. ¿eh? O artista con manager. También. sí. Uy, Sí, tal cual. darks. Es que Qué darks. estamos a 1 minuto de terminar el podcast. ¿Por qué? El Porque es primer que podcast. El primer podcast. Hicimos una dinámica, cambiamos un poquito la dinámica donde tenemos un podcast que sale al aire y otro que es para Perfecto. nuestros VIPs, ¿vale? Nuestros Entonces, fans. Y se van a llevar lo mejor los se van a VIPs. llevar la terapia directa. Esto apenas está empezando. ¿verdad? Pero creo que para ir cerrando, también tiene mucho que ver con, ok, estas son mis responsabilidades, esto es lo que yo quiero dar en esta empresa, esto es lo que esta empresa me está dando, pero tener la valentía de abrir la conversación. Perdón, me acuerdo de un Yes. lugar donde no se podía. Es que Sí. ahí está muy cabrón, porque sí, tú como líder tienes que darle la oportunidad de que se abra esa comunicación, pero no estamos ahí todavía. No en esta industria, por lo menos, que es la que yo conozco. Ujú. Entonces, como también nosotros, dentro de nuestras responsabilidades de mejorar la industria, también es parte de nuestra responsabilidad abrir esa comunicación. Totalmente. Así tú seas una persona que acaba de llegar a trabajar en un estudio de grabación. Y que no se vaya a tomar como un pinche mamón, ¿no? Que eso puede pasar. Porque a mí me ha pasado que cuando yo abro esa comunicación es como, es que me hablas muy directamente y entonces haces esto y no sé qué y dónde está tu compromiso. Y es como, no, o sea, mi chamba va a estar increíble, te lo juro. Podemos mejorar nuestra relación para que la de todos sea lo mejor. Ujú. Eso es muy importante y eso yo siento que es una de las conclusiones de el poder mejorar la salud mental, el concepto o desarrollar el concepto de salud mental a nivel empresarial dentro de la industria de la música. Sí. Fucking Antes de cerrar el podcast Admisión General, tú, GA. ¿tú cuál creerías que podría ser los primeros pasos para descubrir que sí están en un ambiente tóxico o los primeros pasos para descubrir que necesita haber, o sea, no quiero decir necesita haber un cambio, ¿no? Y tampoco el manual, ¿no? Pero más bien como, ¿qué necesitamos nosotras cuando entramos a una chamba, cuando hablamos con un cliente, cuando hablamos... ¿Cuáles son los red flags que podríamos observar en la industria? Porque nosotras las sabemos intuitivamente, pero las personas nuevas o los jóvenes o los chavitos que apenas están empezando, tus alumnos. O la gente que siempre ha sido así y podemos abrirle los ojos. Ajá, que podrías tú decir, no. ¿Qué podrías decirles que son? Pues mira, de entrada, esto me hace pensar mucho, por ejemplo, con el tema de las adicciones. Y, por ejemplo, el consumo de cualquier cosa, no me refiero a algo en particular, pero pongámoslo en este sentido, ¿no? Cuando ya lo que estás haciendo o lo que estás consumiendo ya te está, ya está mermando tu vida cotidiana. Ya no estás disfrutando las mismas cosas, estás dejando de hacer otras, ya no estás siguiendo el plan de vida que tenías, que también digo, no es como que tengas que seguirlo porque ya lo tenías siguiendo en principio, evidentemente esto todo cambia, ¿no? Pero justamente se empieza a notar cuando ya se empiezan a afectar otras áreas fuera del trabajo a consecuencia de él. Es como, digo, así súper, súper básico, ¿no? Ya si nos vamos al detalle, pues ahí no vamos a acabar, ¿verdad? Vamos a tener como 3 podcasts, ¿no? De salud mental e industria, tal cual. Ese es tu mail personal, ¿no? Sí, pero justo eso, o sea, cómo se empieza a mermar tu vida
a partir de que estás en ese tipo de ambiente, ¿no? Y sobre todo cuando, bueno, además de eso, pues tu vida personal queda en segundo plano. Ok. Check. Nos vamos a la sección VIP. Gracias a todas y todos los que nos acompañaron hasta aquí y nos vemos en un ratito. Bye.